Todo este factor económico que rige Estados Unidos incita a muchos mexicanos a emigrar al país del norte. Esa en sí es la base de la emigración, el factor dinero. Alrededor de 1.300 kilómetros en esa dirección se encuentra la frontera con Estados Unidos. A lo largo de la historia en México hemos visto cómo este pueblo está estrechamente ligado a los Estados Unidos. Creo que la mayoría de los mexicanos tenemos al menos un familiar viviendo en los Estados Unidos. Es impresionante pensar que hoy en día 40 millones de mexicanos se encuentran viviendo en el país del norte. Pues nomás para que se den una idea, en México somos 120 millones de personas. Es como si la tercera parte de todo el país viviera en los Estados Unidos. Pues incluso la segunda ciudad con más mexicanos no es una ciudad mexicana, es una ciudad estadounidense. Esta ciudad es Los Ángeles con más de 6 millones de mexicanos. Increíble, ¿no creen que en Los Ángeles haya más mexicanos que ciudades tan grandes como Monterrey o Guadalajara? Todos estos datos que les estoy dando es para que se den una idea de lo enlazado que están estos dos países. Geográfico por la cercanía y la frontera que tenemos. Demográfico por la población mexicana que habita ambos países. Y económico porque realmente sabemos que la economía del país fluye gracias a la economía de los Estados Unidos. Pues las remesas hoy en día son la segunda fuente de ingresos más importante del país, después de la industria automotriz. Qué curioso, ¿no? Que las remesas generen más ingresos que sectores tan importantes como lo son el petróleo y el turismo. Todo este factor económico que rige Estados Unidos incita a muchos mexicanos a emigrar al país del norte. Esa en sí es la base de la emigración, el factor dinero. Pues además de que en este país se gana mucho menos, este país tiene muchas desventajas. Baches, déficit de servicios públicos, políticos corruptos, alcantarillas que no están tapadas. Todas estas cosas son realmente entendibles porque en este país nunca se sabe si estás abajo o estás arriba. Si tuvieras la oportunidad de irte a vivir a otro país, ¿cuál sería y por qué? Lo que todos hacen en Estados Unidos, porque ahí sí valoran el trabajo de uno. Estados Unidos, que siento que tiene una mejor calidad de vida. En cuanto a economía, médicos, trabajos. Económicamente hablando, yo creo que Estados Unidos, porque yo creo que tendrá una vida más estable en ese aspecto allá que en otro país. Normalmente lo que hace el mexicano es ahorrar, trabajar en Estados Unidos para luego regresar a México y vivir en su país como rico. Pues el cambio de divisas del dólar favorece al peso mexicano y eso hace que muchas de estas personas se puedan dar una vida lujosa en México, cosa que jamás pasaría trabajando aquí y viviendo aquí. Esto con el objetivo de cuando el migrante regrese pueda tener cuando menos un lugar digno de vivir. Les voy a contar por ejemplo algo que me pasó a mí personalmente. Mis abuelos son originarios de los Altos de Jalisco. Esta parte ha sido muy asediada por la emigración hacia los Estados Unidos. Se dice ser que en estos pueblos el 80% de las personas viven en Estados Unidos, por lo que es muy común encontrar pueblos fantasmas en esta área. Y es una sensación bastante curiosa estar en estos pueblos porque ves este tipo de arquitecturas hermosas, casas, mansiones, pero todo el pueblo prácticamente abandonado. A pesar de todo, muchas personas deciden irse y todo el dinero que mandan para poder construir sus casas en México sigue siendo en vano. En el mejor de los casos puede que ese migrante regrese a su hogar y ya con el dinero y la casa de sus sueños pueda vivir una realidad surrealista aquí en México. Sin embargo, ¿qué pasa con todas esas personas que mueren antes de poder pensionarse en los Estados Unidos? Todas esas casas o casa que construyeron, en el mejor de los casos se hereda a los hijos. Y como estas casas están construidas en pueblos fantasma, al no valer nada, los hijos muchas veces deciden venderlas a precios ridículamente bajos o incluso hasta dejarlas abandonadas en el exilio.
El mexicano al emigrar tendrá que hacer una balanza. Si decide quedarse y disfrutar de las amenidades que le da su país, como la familia, gente amable y cálida, comida deliciosa, ciudades hermosas, clima agradable prácticamente todo el año y estar con los seres queridos, o si realmente prefiere un crecimiento económico, que ese crecimiento muy probablemente lo conseguirá en los Estados Unidos. Muchos me han preguntado por qué grabo tanto en este sitio. Para mí las vías del tren representan todo lo que es mi tierra, ya que como ya les había explicado en alguno de mis videos, Aguascalientes tiene una gran tradición ferrocarrilera. Por tanto, para mí este lugar representa todo: mi familia, mis tradiciones, mis raíces. Todo este video tiene una conclusión, el de hacerles saber a ustedes que no es fácil dejar tu lugar donde creciste, tu idioma, tu familia, tus raíces. Al día de hoy quiero compartirles que yo mismo seré un inmigrante más, que dejará todo por poder cumplir un sueño, el sueño americano. Por suerte mi situación es muy diferente a la de muchos inmigrantes mexicanos. En lo personal, yo no me voy por buscar un trabajo, una mejor vida, un mejor salario. En mi caso me voy por amor, pero eso ya se los estaré contando en otro video. Y pues bueno, para ahorrarnos un poquito de tiempo, pues me voy de una vez, ¿no? Solamente son 1300 kilómetros hacia allá. Así que, pues, sin más ni menos, me despido. Hasta luego, chicuelos.